Nos hemos trasladado hasta Turín porque en menos de 24 horas esta puerta se va a abrir para revelar un gran enigma, la Sábana Santa de Turín. Ha habido mucha polémica a partir del año en el que la síndone fue restaurada. No se sabe cómo ha quedado desde que se llevaron a cabo esos remiendos. La polémica está servida. Miles de fieles van a estar ante estas puertas mañana. Se espera que vengan más de 2 millones de personas de todas partes del mundo para ver qué se esconde detrás de ese lienzo que todavía sigue plantando cara a la ciencia del siglo XXI. El pasado 9 de abril, la ciudad de Turín se vio invadida por cientos de medios de comunicación. La cita, contemplar la reliquia más enigmática de todos los tiempos. Guiados por un entramado de galerías antiguas y estructuras modernas preparadas para los millones de peregrinos que se esperan, nos íbamos acercando a nuestro objetivo, como si de un camino iniciático se tratara. A pocos metros de la puerta de entrada a la Catedral de San Juan Bautista, las autoridades nos detuvieron. Voluntarios del ejército de montaña, ataviados con pintorescos sombreros acabados en plumas, intentaban agruparnos y poner calma, pero el nerviosismo se palpaba entre los compañeros que revisaban sus cámaras y objetivos, ansiosos por tomar la mejor imagen. Estamos a la espera, dentro de pocos segundos vamos a contemplar la Sábana Santa, la síndone. Cientos de periodistas venidos de todas partes del mundo se han concentrado aquí. Nos están dando instrucciones, pero es tanto el tumulto que se ha creado entre los periodistas que no sabemos lo que nos quieren decir. Solo sabemos que nos van a mostrar en exclusiva el rostro del que puede ser Jesús. Superados los tornos de acceso, entramos a una sala oscura. Una gran pantalla se iluminó y comenzó un vídeo de presentación de la síndone, donde se informaba sobre los principales puntos en los que debíamos fijar la mirada. Por fin, llegamos al altar donde, a más de 2 metros, sobre un gran marco horizontal, había sido colocada la reliquia. Debajo de ella, 2 jóvenes ataviados con sus mejores galas militares velaban por la sábana. Frente a ella fuimos conscientes de que la síndone había cambiado tras la restauración a la que fue sometida en el año 2002. Miré a mis compañeros y vi en su rostro la misma sorpresa que yo sentía. El lienzo que contiene el cuerpo de un hombre brutalmente golpeado aparecía claro, perfecto, con la sangre resaltando de manera casi real. Los periodistas poco a poco fueron dejando el camino libre. Nosotros, como hipnotizados por el hombre de la sábana, nos resistíamos a irnos sin ver más de cerca su rostro. A través del visor de las cámaras se revelaban detalles insólitos, impactantes, rasgos faciales que nos producían una mezcla de inquietud, paz y sobre todo pesadumbre. Se trataba de un hombre torturado hasta la muerte. Más detenidamente nos fijamos en que la tela había aumentado unos centímetros tras la restauración o mejoramiento, como le gusta llamarlo a Giuseppe Ghiberti, custodio de la Sábana Santa. Nel 2002 el Papa concesse il permesso di fare. En el 2002, el Papa concede el permiso para hacer una revisión sobre el estado de conservación de la síndone. Anteriormente, se habían extraído algunos elementos externos, un borde de algodón cosido y también 2 tiras de plata que la sujetaban cuando se exponía al exterior. En julio del 2002 tuvieron lugar los trabajos de reparación. La síndone estaba gravemente dañada como consecuencia de un incendio en 1532. Fue reparada por las monjas clarisas de Chambéry ante la presencia de un cardenal que había sido enviado por el Papa para controlarlo todo. Siempre pensando que la síndone dañada por el incendio fuera exactamente la de siempre y que la labor de reparación fuera hecha correctamente. Un detalle llamó poderosamente nuestra atención. Los cámaras y fotógrafos estaban utilizando luces y flashes. En otras ocasiones nos habían prohibido terminantemente usarlos. Tras la restauración, ¿la luz directa no afecta al lienzo?
Muchas eran las dudas que rondaban por nuestra mente, pero lo cierto es que en el silencio del templo, contemplando al hombre crucificado a solo unos pocos centímetros, un escalofrío recorrió nuestro cuerpo. Justo detrás de mí se encuentra la sábana santa. Por fin la hemos visto después de la restauración en el año 2002. Es una muestra de un cuerpo cuya parte frontal y cuya parte trasera se puede ver perfectamente. Nos han impactado las imágenes, sobre todo de los latigazos, de las heridas que se pueden contemplar ahora muchísimo mejor. Una sábana santa que sigue mostrando para los fieles el cuerpo de Jesús de Nazaret. Para la ciencia todavía es un enigma, no se ha pronunciado al 100%. Hay nuevos experimentos, hay nuevas técnicas que se pueden aplicar en la sábana santa sin dañarla. Está también la polémica de que Hitler la estaba buscando y por eso fue escondida. Lo que es cierto es que todavía la sábana santa sigue removiendo conciencias. El recorrido por Turín nos llevó a buscar las primeras fotografías que se realizaron sobre la sábana santa. En un antiguo palacete se exponían las imágenes que Secondo Pia, un reconocido abogado y fotógrafo, había tomado con su primitiva cámara de madera. Pia fue el elegido para llevar a cabo tan insólita tarea, aprovechando que la Casa Real de Saboya, antigua propietaria de la reliquia, iba a exponerla con motivo de la boda de Vittorio Emanuele III. 28 de mayo de 1898. Son las 11 de la noche. Secondo Pia tiene la última oportunidad de fotografiar la sábana santa. Apunta con su cámara y dispara. Inmediatamente las placas fotográficas son llevadas a su laboratorio. Las mete en distintas soluciones y de repente se queda aterrado. Ve un rostro en negativo, el del hombre del Santo Sudario. A partir de aquí la polémica. Esas fotografías no salen a la luz hasta muchos meses después. Hay quien dice que las ha manipulado, que las ha trucado. Otros, en cambio, confían en Secondo Pia. ¿Hay fraude? Descubriremos a lo largo del reportaje qué pasó con esas fotografías y cuál fue su polémica. Solo el tiempo y las nuevas tecnologías darían la razón a este hombre que tuvo el privilegio de ser el primero en contemplar el rostro de quien pudo ser Jesús de Nazaret. Y es que a lo largo de los años la tela ha sido estudiada por decenas de científicos de diversos ámbitos. Uno de ellos es Pierluigi Balma Bolone, que pudo analizarla a fondo y encontrar en ella, entre otras cosas, sangre humana. He sido el único al que se le permitió en el año 1978 al quale sia stato concesso di prelevare dei fili, extraer unos hilos y así poder examinar directamente si era sangre. se vi era del sangue, Y la respuesta ha sido positiva. Así como de qué naturaleza era esa sangre. Y era y es sangre humana. El grupo sanguíneo era importante. Hoy no lo es tanto. Con esos restos de sangre iniciamos los análisis del ADN. Teniendo el ADN de la sábana santa, se planteó la posibilidad de poder clonar al hombre cuyo líquido vital impregna el lienzo. Pero la tecnología de hoy en día no nos permite leer una cadena genética incompleta. Sin duda, la prueba científica que más polémica ha causado a lo largo de la historia de la síndone ha sido la del carbono 14. Un análisis que para algunos demostraba que la reliquia era una falsificación medieval y para otros un sistema erróneo de datación. Hoy se tiende a infravalorar los resultados del radiocarbono. Se dice que no fueron realizados correctamente por una serie de elementos ajenos. Tutta una serie di elementi di contorno. Io ritengo però che i tre laboratori... Pienso que los tres laboratorios que realizaron los análisis hicieron lo correcto para la época en la que dichas pruebas se llevaron a cabo. Hace 2 años, el Dr. Ramsey, que es el actual director del laboratorio para estos análisis en Oxford, y el que ha sucedido al Dr. Tait, que llevaba los trabajos directamente en Oxford contemporáneamente, respondió a preguntas en una entrevista en relación a si él mantenía intocable ese resultado, y respondió no.
quel risultato e ha risposto no. Continuamos nuestro periplo hablando con los diversos indonólogos sobre algunas de las últimas noticias que habían salido a la luz. ¿Qué había de las monedas halladas en los ojos del hombre de la síndone? ¿Es cierto que se descubrió un nuevo rostro en el reverso de la tela? ¿Intentó Hilder hacerse con el lienzo sagrado? Cuando se ha quitado la tela de Holanda, que fue cosida debajo de la síndone en 1534, ha sido posible ver por primera vez la parte trasera de dicha síndone. En cuanto a esa parte de atrás, hay manchas de sangre, ya que la sangre al fluir ha pasado a través de la tela y ha llegado a la parte opuesta. Pero no tiene absolutamente ninguna marca de imagen. Regresamos de Turín, la ciudad donde las fuerzas del bien y del mal se entremezclan, llenos de una extraña sensación. Nuestra mochila volvió cargada de dudas, de preguntas sin respuesta, de promesas sobre futuros análisis, de apuntes hechos a vuelapluma en nuestros cuadernos de campo. Lo que sí sabemos es que una extraña irradiación, una fuerza no medible, no estudiable, no comprensible, sigue envolviendo al hombre de la sábana. Esta es la crónica de lo que nos sucedió en Turín. Unos días apretados de acontecimientos y nuestra obligación mostrarles lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo. Ahora cada uno puede extraer su conclusión. Pero desde luego el viaje estaría incompleto si no iniciamos un recorrido por lo que es la sábana. Y vamos a hacerlo con especialistas científicos, con periodistas, con expertos en la historia. Y creo que vamos a aprender todos mucho, porque esta sábana, sea lo que sea, desde luego es uno de los grandes iconos de la humanidad. Vamos a intentar desentrañar un poco sus misterios. Primera fase de este viaje, delante de este lienzo en escala 1:1, exactamente como es, que impresiona estar aquí, se lo aseguro, es César Bartagil, físico, científico, que se adentró también en los secretos de la síndone. César, bienvenido. Muchas gracias, de verdad. Bueno, primero tenemos una sábana que tiene 3 tipos de cosas que de inmediato todo el mundo tiene que memorizar, ¿no? 3 cosas claves en la sábana santa. Efectivamente, pues lo que contemplamos aquí, lo que más llama la atención, que son esta línea de manchas oscuras, son quemaduras, aquí y allí, quemaduras producidas en el incendio de 1532. Pero esto no es lo que más nos importa, porque por esto nos ha hecho famosa. Se ha hecho famosa porque después también tiene una figura, que esta es la parte fundamental, que es el rostro, todo lo que es el pecho, las manos aquí cruzadas sobre el pubis, las piernas, las rodillas y los pies. Y sobre esa imagen enigmática, pues está salpicada con regueros de sangre. Regueros de sangre que son los típicos de haber sufrido una coronación de espinas, una crucifixión con clavos en manos y pies y una lanzada en el costado. Entonces, estas son las 3 tipos de señales básicas que tiene las quemaduras, la imagen enigmática y lo que es sangre. Carmen, tú estás en la otra parte, la más desconocida de la sábana santa. Es más, muchas personas creen que solo es esto, incluso el rostro. Es la parte dorsal del hombre de la sábana y que también tiene información interesantísima. Tiene información muy curiosa. Fíjate, aquí tenemos la parte de atrás de la cabeza, tendríamos la nuca con las manchas de sangre, incluso una coleta que parecía que llevaba el hombre de la sábana santa. Vemos la espalda que está completamente llena de latigazos. Se cree que unos 120, según han contado los expertos que han podido analizarla in situ. Y también tendríamos laceradas con esos latigazos que sufrió el hombre de la sábana santa, las piernas e incluso los pies, que debían estar superpuestos uno sobre otro al ser clavados con un único clavo de hierro que fue quien los perforó. Tendríamos la imagen frontal y la imagen dorsal de un hombre de aproximadamente 1,81 m de altura. Que era una altura considerable en la época. César, una cosa más. La gente cuando escucha la palabra sangre, ¿es sangre real? ¿Sabemos algo de esa sangre a día de hoy? Sí. Esto, digamos, es una de las pocas cuestiones que se han cerrado sobre la sábana. Que hay muchas cuestiones abiertas, pero la sangre que está en las heridas costó mucho el determinarla. Tuvieron que llevarse las muestras al laboratorio y en 1979, 1980 consiguieron determinar que aquello era sangre.
y sangre además, sangre humana del grupo AB. Ese tema al principio, en el primer intento no se consiguió porque evidentemente es muy antigua, muy deteriorada, pero después con las mejores técnicas y los mejores especialistas, Adler y Heller en Estados Unidos y Baima Bolone en Italia, determinaron ya definitivamente que efectivamente que no era otra cosa, que todo apuntaba a que era sangre y además sangre completa. Porque aquí, por ejemplo, en el borde de esta llaga está el suero después de haberse coagulado. Y allí también, en aquella mancha del costado, también tiene edema pulmonar. Esa es sangre post-mortem, esta es sangre vital, porque ha surtido del cadáver de la persona, del individuo, cuando estaba todavía en vida, como las de la cabeza, de la corona de espinas. Entonces, está la sangre donde tiene que estar, con un realismo, este 3 que hay aquí, eso que ningún artista se le ha ocurrido, evidentemente, porque eso corresponde a fruncir la frente, las arrugas del dolor que estaba sufriendo, entonces la sangre iba acumulándose en las arrugas. Ese realismo es lo que convenció al doctor Pierre Barbet de que esto evidentemente tenía que haber envuelto un cadáver. Más cosas. Se habla de un golpe en el rostro, que tendría una conexión con la historia, César. Se habla de marcas en el hombro, de llevar algo muy pesado. Cuéntanos. Pues sí, aquí por ejemplo tiene el pómulo hundido y la nariz justo al comienzo del cartílago. Hay una discontinuidad que se ve muy bien cuando esta imagen se hace en relieve, se le saca la información tridimensional, como que tuviese ahí justo un palazo en pleno rostro. Sí, pues ahí parece que correspondería con los maltratos que tuvo en el juicio Jesucristo, según cuentan los evangelios. Y luego, por lo que me dices de las marcas de la espalda, aquí tiene un edema, un moratón, y allí en el hombro otro, como si hubiese cargado con algo así pesado y más bien horizontal, que corresponde a llevar los brazos en cruz atados a los bordes del patíbulo, del madero transversal de la cruz. Por ejemplo, hay algunas cosas que enseguida saltan a la luz, Carmen, y es que hay proporciones anatómicas que no parecen muy normales. Estarán viendo ustedes ahora mismo brazos extraordinariamente largos, por ejemplo. Y otras cosas que a simple vista no se pueden ver, como la tridimensionalidad, que eso se consigue ver por primera vez gracias a Jumper y a Jackson, que con el VP8, un instrumento que habían utilizado incluso para la superficie de Marte, para coger imágenes, pues en la Sábana Santa utilizan ese instrumento y lo que consiguen es ver una imagen tridimensional. Eso dice muchas cosas. Dice que un cuerpo humano ha estado en contacto con esta tela, que además no todas las partes tocan de la misma forma. Por ejemplo, la nariz, que está más elevada siempre, va a estar más cercana que la boca a la sábana santa, a la sábana en este caso, al lienzo. Eso hace que entremos en una era de investigaciones tremendas, porque no solo no hay pintura alguna, que ese es otro de los temas importantes. No se ha encontrado una sola cerda de lo que podría ser un pincel. La sábana santa no es una pintura, es una especie de quemazón que ha dado un color como cobrizo, y esa imagen, esa impronta de un hombre ha quedado reflejada, no se sabe la forma todavía, en esta tela, en este lienzo. Todavía la Iglesia, nos lo ha declarado en varias ocasiones, cree en una radiación, en una especie de energía que sale de un cuerpo muy especial y impregna la sábana. Por el contrario, muchos afirman que es un enorme fraude, un ingenioso fraude del medievo. Yo creo que como estamos ya tocando temas absolutamente sensibles y casi milimétricos, qué mejor que pasar a esta zona de aquí, acompañadme, porque yo creo que nos vamos a hacer una imagen casi perfecta de lo que puede ser, pasad por aquí, porque vosotros vais a, de alguna forma, manipular este cuerpo, que sería una reconstrucción casi exacta de lo que es el cuerpo, el hombre que está ahí en la síndone. Hablabais de cómo pudo irradiar, si es que irradió, y cómo pudo ser envuelto. Muchas personas están preguntándose exactamente eso. Bien, ¿cómo estaba la sábana santa? Esto se ha contado pocas veces en televisión, físicamente. ¿Cómo ocupaba su cuerpo y por qué quedó la imagen como quedó? Vamos a ver, el problema de cómo estaba envuelto, yo no lo he resuelto, ni sé seguro que lo haya resuelto nadie. O sea, yo tengo una aproximación, pero me paro en un determinado momento porque no sé seguir. Lo que tenemos aquí, efectivamente, he intentado seguir las mejores conclusiones de todos los que han intentado determinar cómo estaba la postura del hombre de la sábana. Aquí, antes de
pasar a hacer lo que es el envolverle, pues lo tenemos con una especie de corona de espinas, pero más bien un casco, ¿no?, que es el que produjo las heridas en todo lo que es el contorno. Que César, hay otro detalle importante. La sábana, como en muchas cosas, va a dar detalles que no han sido muy seguidos en la iconografía o en el arte. Todos imaginamos a Jesús de Nazaret, evidentemente, con una corona de espinas, pero las marcas de la sábana indican que era una especie de casco. Sí, no era una diadema, sino que era una especie de mitra, que era lo que para entonces era más típico como una corona de rey, ¿no? Esto lo tuvo probablemente en la cruz, lo tuvo hasta la cruz, pero evidentemente al morir se lo retiraron, y no sabemos qué podría pasar con ello, porque bueno, también hay quien dice que se ha conservado. Al estar todavía en la cruz, porque estaba emanando por nariz y boca edema pulmonar, y eso no se podía perder, en un contexto por lo menos judío, había que enterrar al cuerpo íntegro, y la sangre forma parte esencial del cadáver. Luego habría que intentar que no se perdiese, que no cayera a tierra. Entonces, estando todavía en la cruz, se le puso el sudario, que está en Oviedo, se le hizo una capucha, se le mantuvo así, lo estoy resumiendo, pero se le mantuvo así 2 horas largas después de haber fallecido, y después se procedió a enterrarlo, pero parece ser que un poco contrarreloj. Llegado a la tumba, pues se le retira y se deja en lugar aparte, y entonces se procede a envolverle. Para mí, la forma que menos problemas da es que esté simplemente así. Y por otro lado, siendo un entierro contrarreloj, pensando en que iban a volver el primer día de la semana, el domingo por la mañana, pues podían haberlo dejado así, el cuerpo cubierto, decentemente cubierto, pero no terminado de amortajar. Y de esta manera, la imagen podría tener sentido si fuera una proyección vertical, de la parte de atrás hacia abajo en vertical, y de la parte esta superior también en vertical. Así parece que tendría la aplicación menos complicada. Ahora bien, tiene muchas dificultades todavía, y yo todavía no sé avanzar. Pues eso es una declaración bastante honrada, en el sentido de que muchos científicos llegan a este punto, a este paso. Hay una cosa más interesante, y ahora vamos con la historia de un hombre que vio por vez primera el rostro, quizá él lo pensó, de Jesús de Nazaret, flotando casi en 3 dimensiones, por ponerle un símil ahora muy lógico y muy de actualidad. Pero habrán comprobado que hay otra especie de sudario, que solo se ve la cabeza, y ha habido datos e investigaciones interesantísimas. Parece que hace muchos siglos, incluso antes de lo que indica el famoso carbono 14, que luego vamos a analizar, había otra síndone que tiene un recorrido por el mundo y que era solo una cabeza. Incluso se ha relacionado esto con los templarios. Se ha relacionado incluso últimamente con una de las investigadoras que están sacando a la luz documentos interesantes del Archivo Vaticano, Bárbara Frale. Sacaba un documento a la luz en el que un templario comentaba cómo para introducirse él en los templarios había tenido que besar 3 veces los pies de una imagen. Una imagen que además él no citaba solo la cabeza, citaba una imagen muy larga, una tela muy larga de un hombre, y él durante 3 veces había tenido que besar los pies de ese hombre, con lo cual se identificaría como la sábana santa. También es cierto que en Edesa hay documentos, hay libros incluso de la época que decían, documentos escritos que dejan escrito en la época, que decían que se veneraba una cabeza que además fue escondida en las murallas de Edesa, que la tomaban como milagrosa porque decían que había curado de la lepra negra al rey. Y entonces es curiosa la historia de este sindón, como llamaban en la antigüedad, simplemente la cabeza, y para los templarios lo que sería el Baphomet. El famoso Baphomet. Quién sabe, César, como conclusión y casi en titulares, para un científico como tú, que se dejó arrastrar por el fascinante enigma, como les ha pasado a muchos, de la sábana santa, ¿estamos más cerca de admitir un ingenioso fraude medieval o algo todavía inexplicable? Para mí el fraude medieval, o sea, la obra de un artista
yo creo que está bastante descartada. Esto es la mortaja de un crucificado, parece que es lo que reclama el mayor consenso, pero con una imagen inexplicable. César Barta, como siempre, muchísimas gracias por esta primera aproximación a la síndone. Quedan muchas incógnitas, te lo agradezco de verdad, datos clarísimos para que todos casi vayan anotando. Y ahora nos marchamos a una historia increíble. 1898, es un poco el gran salto. Esto sería la síndone, más o menos. Pero de repente hay un hombre que tiene un encargo increíble: fotografiarla. Él a solas, con la síndone, mirando cara a cara. Una vieja máquina que ustedes ahora más o menos van a ver. Y de repente una sorpresa. Y comprendemos su estupor y su rostro incluso, asombrado, transfigurado, ante lo que aparecía en esas primeras fotografías de la síndone. Secondo Pía, el fotógrafo, creyó haber contemplado, después de casi 2000 años, el rostro de Jesús de Nazaret. Se incorporan a este dossier de la Sábana Santa dos amigos, ya conocidos de todos ustedes, y que además, bueno, tuve el placer de compartir con ellos ese viaje tan impresionante, ¿no?, y tan importante en nuestras biografías. Javier Sierra, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Luis Álvarez, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Investigador, periodista y fotógrafo. Es que ambas cosas son muy importantes, porque podemos imaginar, Javier, ese instante. Secondo Pía enfrentó tecnología con lo que era hasta entonces una vieja reliquia, y de repente todo cobró otra dimensión. Bueno, es que para enfocar esa escena hay que viajar en el tiempo a 1898. La fotografía era un invento casi milagroso. Hasta incluso en esas fechas mucha gente se hacía todavía retratos, las clases pudientes, de pintura, de pincel. No era tan común hacerse una foto. Así que entrara la fotografía a hacer una instantánea de la Sábana Santa era casi, y de hecho el rey Humberto de Saboya puso muchas pegas, era casi una profanación. Después de muchas negociaciones, Secondo Pía consigue convencer al rey, consigue introducir su equipo dentro de la Catedral de Turín en unas condiciones muy adversas, porque tiene que hacerlo con una luz muy pobre, tiene que dar muchos minutos de exposición para que la imagen del hombre de la Sábana Santa pase al negativo de la cámara, y hace varios intentos. Claro, tú imagínate el momento que ocurre el 28 de mayo de 1898, después de varios intentos, cuando, utilizando una gran cámara, un cajón enorme, con unos negativos de medio metro de largo, lo coloca enfrente del hombre, del rostro del hombre de la sábana, dispara otra un poco más general, y con esos negativos sobre cristal corre a revelarlos a toda prisa a su laboratorio para ver qué sale. Debía ser la madrugada, más o menos, ya del 29 de mayo de 1898, cuando por primera vez, viendo el negativo apareciendo en el cristal, se da cuenta de algo en lo que nadie había caído en la cuenta, porque nadie había hecho una foto a la sábana. Y es que en el negativo se veía en todo su esplendor el hombre de la sábana. ¿Qué milagro era ese? En 1898 la fotografía era como en nuestros días hablar del acelerador de hadrones. Era el gran invento del momento. Era el invento que demostraba de alguna manera que esa sábana era sobrenatural, que tenía un poder en el que nadie había reparado hasta ese instante. Y tanto impacta en Secondo Pía y en el rey Humberto de Saboya que durante semanas prohíben la difusión de las fotos. Fueron fotos prohibidas en un principio. No saben qué tienen entre manos. Tienen miedo, de hecho, porque no saben cómo va a reaccionar la gente. Pero salen a la luz, se publican en la prensa en aquel tiempo, se crea un escándalo colosal porque piensan que ha habido un retoque o algún tipo de manipulación por parte de Secondo Pía. Secondo Pía es incluso desacreditado por otros colegas, sobre todo franceses, que arremeten contra él diciendo que ha habido una manipulación burda de esos negativos para hacerlo parecer más milagroso, pero todo indica que el pobre Secondo Pía, que era un aficionado a la fotografía, bueno, en aquella época experto, porque había muy pocos como él, pues no había tocado nada, hasta el punto de que llega a, después de la ostensión de 1898 dura 8 días, llega a organizarse una especie de ostensión de las fotos. Y habría que meterse también en el ambiente. De repente, en una sala oscura,
una fotografía en negativo, iluminada por detrás, era lo que se exhibía a los fieles. El impacto fue tremendo, creían que estaban viendo el rostro de Dios. Y no nos extraña, y además no solo eso, sino que vamos a hacer la experiencia, vamos a ponernos un poco en esa mentalidad. Comprobarán que aquí tenemos de alguna forma casi la cámara de Secondo Pia. Luis, como fotógrafo, eran unas imágenes y una tecnología muy diferentes de las que tenemos ahora. ¿Podemos saber algo más de cómo fueron obtenidas esas míticas tomas? En realidad el procedimiento es exactamente el mismo que el que podríamos tener con una cámara, no de hoy, porque esta no es digital, es una cámara de carrete, y así hicimos las fotos, ¿no?, allí. Pero digo que es el mismo proceso porque es el proceso de la cámara oscura. Es un objetivo, tenemos un espacio entre entre el objetivo y entre el plano focal. Entonces, aquí se pondría una película, un carrete, como este, por ejemplo, y ahí se ponía una placa de cristal con una gelatina fotosensible, con un tamaño que es exactamente el rectángulo que tiene esta cámara, que es pues casi exacta a la cámara que vimos en este museo de la Sábana Santa de Turín, digamos 50 por 60. Un negativo, para que se hagan una idea, de un pues, gran así, porte. de un gran porte con una gran definición. Entonces, ¿qué se utilizaba por aquella época? Se utilizaba película ortocromática. Ahora que veremos las fotos que tiramos nosotros y la fotografía, digamos, que hizo Secondo Pia, que tenemos ambas reproducciones, se verá que la de Secondo Pia tiene mucho más contraste. Vamos a verlo, Luis, vamos a verlo. Javier y Luis nos van a enseñar algunas cosas, vamos a iluminar y casi nos ponemos... Yo estoy imaginándome, Javier, Luis, a esa gente que acudía en Turín a ver por fin la cara de Jesús de Nazaret. Lo creían. Era un fenómeno misterioso. Ya no es solo la síndone, sino lo que aparecía en esa película. ¿Qué vemos ahí, compañeros? Bueno, pues fíjate, en el positivo apenas se distinguen. Es impresionante. En el positivo apenas se distinguen unas sombras. Hay que prestar muchísima atención y dedicar horas de observación para terminar de tener una idea clara de dónde están los contornos del hombre de la sábana. Pero en el negativo de Secondo Pia, que es exactamente este, se ve ya perfectamente todo el contorno. Esa es la primera foto de la Sábana Santa. Sí, y además se ve algo que no se ve en la foto original, hay que fijarse muchísimo, que son los perfiles exactos del rostro. Se ve incluso el hueco que hay entre la cabellera y el inicio del rostro. Y esto es algo sorprendente porque más que una pintura da la sensación, y al propio Secondo Pia le dio esa sensación, de que estaba ante una foto, ante un retrato hecho por técnica fotográfica del propio Jesús. Y luego, fíjate, Luis, qué impresionante esa otra foto de Secondo Pia, la sábana al completo, vamos a llamarlo así. Es que parece que es un individuo flotando y no hemos visto otras imágenes parecidas. Da la impresión de que eso cobra una corporeidad que solo es posible si alguien hizo un fraude, decían. Parece que estaba pensando que en el futuro iba a haber cámaras fotográficas capaces de reflejar eso. De hecho, parece una prueba de fe lanzada al futuro, porque ¿quién conocía el proceso o el procedimiento de la cámara oscura en el siglo XV, XII, digamos, dándole el beneficio de la duda de que pudiera ser un trucaje, ¿no?, en vez de ser del siglo I. Es decir, estamos delante de un negativo. Eso que está ahí encima de Iker es un negativo. Esto sería una foto al negativo que nos da este positivo. Este positivo que es la cara. Digamos, estaríamos viendo como una copia ampliada. Esas fotografías laterales, para que la gente lo sepa, es que tú has hecho de la síndone hace escasísimas fechas en Turín. ¿Por qué en esa fotografía, por ejemplo, se observa ese peinado del hombre de la síndone en ese plano tan extraño? Si hay una radiación o incluso la posición de un hombre amortajado prácticamente, el pelo tendría que caer. Hay varias cosas que la fotografía por vez primera revela y pone en situación a gente a favor y en contra ya desde principios del siglo XX. Exactamente. Estas imágenes, sobre todo, hacen que se abra un debate sobre muchas particularidades pequeñas del hombre de la síndone. Ocurre en 1898, las fotos se vuelven a repetir en 1933 por otro fotógrafo ya prestigiosísimo italiano, Henry se llamaba, y este hombre demuestra que Secondo Pia no fue ningún falsario, porque en sus fotos, que las reveló en la sacristía de la propia catedral ante testigos para que no hubiera ninguna prueba de manipulación, bueno, pues que allí no había nada que manipular, que las fotos salían de esta manera. Al final, Javier y Luis no hacen sino incidir en lo que le pasa a muchos científicos e investigadores. Conforme uno va profundizando más en el misterio, el enigma del hombre de la síndone, las dudas no dejan de surgir. Y seguimos con más dudas, porque sabéis bien, gracias Luis, gracias Javier como siempre, sabéis que en el año 88 ocurre algo tremendo. La Iglesia da a analizar por fin físicamente la Sábana Santa y hay una
hecatombe realmente. Se publica en toda la prensa mundial que es un fraude medieval. ¿Por qué? ¿Y es verdad o, como dicen otros, el carbono 14 falló? Vamos a investigarlo con especialistas de primer nivel. 1988, una marca a fuego en la historia de la Sábana Santa. Una rueda de prensa multitudinaria y unas cifras, unas fechas para la historia. 1260, 1390 de nuestra era. Eso dice el análisis, el polémico análisis, el tan nombrado análisis del carbono 14. Nuestro compañero Juan Villa está haciendo el recorte de la tela tal y como se ejecutó en aquel instante. ¿La Iglesia ha esperado estos resultados? ¿Qué indican? ¿En el siglo XIII o XIV se falsificó la Sábana Santa? ¿Se hizo la primera fotografía de la historia? Nos acompaña, director, Laboratorio de Antropología, Universidad de Granada. También le conocen todos ya. Doctor Miguel Botella, bienvenido, como siempre. Un placer, Miguel. Vamos a ver, datos sobre el carbono 14. Así, a bola pluma. ¿El carbono 14 es algo exacto? ¿Puede fallar? ¿Es lo idóneo para la Sábana Santa? El carbono 14 es el método de datación más preciso que se conoce para elementos de esta fecha. Preciso, bien. Absolutamente preciso, no. Pero en realidad, en este caso, se hicieron varias muestras en 3 laboratorios diferentes, en Oxford, en Zúrich y en Arizona. Y entonces, en cada uno de esos departamentos de laboratorios, que son de gran prestigio internacional, se hizo una serie de pruebas en distintas muestras. Por lo tanto, todas las muestras son coherentes en cuanto a la fecha. Las desviaciones que dan unas de otras, que son lógicas también entre departamento y departamento, terminan uniendo en eso entre 1260 y 1390, que al fin y al cabo, bueno, pues desde luego no se trata de un elemento del siglo I. Bien, y ahora veremos con el doctor Botella qué ocurre, qué implica, qué significa que eso de esa datación concreta. Carmen, la muestra la estamos siguiendo casi escrupulosamente. Hay gente que piensa, se hizo sobre la imagen de la sábana, sobre la radiación, sobre la figura de Jesús que muchos ven en esta sábana. ¿Cómo se hizo exactamente la toma de muestras? No, se hace de una de las esquinas de lo que es la tela, se cortan 7 centímetros de tela de largo por 1 de ancho, y lo que se hace es a cada laboratorio mandarle una de las muestras. Además iban acompañadas de 2 muestras ciegas, una que pertenecía a una tela medieval y otra que era también una tela del siglo I. En ningún momento ellos podían saber cuál era la tela de la Sábana Santa. Ha habido polémica porque se dice que podía haber, justamente en esta parte donde hemos cortado, un remiendo anterior. Después del incendio que sufre en 1532, las monjas clarisas remiendan varias partes. Estos todos son remiendos de las monjas clarisas. Es decir, triángulos blancos que vemos. Ponen una tela de lino para que la sábana no salga más afectada todavía, e incluso detrás ponen como una especie de forro que llamaron tela de Holanda. ¿Puede ser que sea un remiendo de esas monjas clarisas 1532? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que ahí está la polémica, y que para unos se trataba del remiendo y para otros los análisis del carbono 14 habían sido alterados, entre otras cosas, por los incendios que había sufrido la Sábana Santa. Bueno, ahí tenemos a Juan Villa colocando en los tubos, tal y como se hizo en el procedimiento original, 3 laboratorios diferentes. Hay más cosas. En el libro que hizo Carmen sobre la Sábana Santa, todo un dossier de este misterio, comprimido para que todo el mundo lo comprenda, se decía que era una fidelidad del 95%. Y luego incluso hubo declaraciones de Michael Titt, director del British Museum en aquel momento, que decía lo siguiente: los resultados no implican una falsificación del lienzo. No considero el resultado de la datación del sudario de Turín como una demostración de que sea falsa. La calificación de falso envuelve una deliberada intención de engañar. La polémica, Carmen, en el mundo entero, la división entre lo que sería la sindonología y el carbono 14 todavía no ha vuelto
a unirse. No, sale publicado además a toda página la rueda de prensa que da el cardenal Ballestrero diciendo que la ciencia ha dicho que esta sábana data de 1260 a 1390 y eso se publica a nivel mundial. Lo que no se publica a nivel mundial es que 2 años más tarde Michael Titt, acabas de leer tú lo que dice, no es que se desdiga de lo que anteriormente dijo, pero sí que puede haber errores en la datación y errores perfectamente calculables. Además, lo hablaba antes, fuera de cámaras con Miguel, el incendio, los pólenes, el haber estado tocado por muchas personas, eso puede alterar el carbono 14. No quiere decir que los laboratorios lo hicieran mal, lo que quiere decir es que la tela a lo mejor no estaba lo suficientemente limpia para realizar esa prueba del carbono. Ahí tenemos un elemento importante, y caballo de batalla de unos y de otros. Se ha hablado del fuego, diferentes incendios, recuerdan las imágenes, ¿no? Dieron la vuelta al mundo, un bombero jugándose la vida para capturar, o más bien salvaguardar, lo que sería el cofre con la sábana santa. ¿El fuego puede influir, y esto creo que es un gran mito o no, Miguel, en el carbono 14? No, no. Lo que sí puede, no, en absoluto, porque normalmente lo que se trabaja son con carbones, con elementos orgánicos, cualquiera de ellos puede funcionar. No, lo que sí puede alterarlo, evidentemente, son 2 cosas. La manipulación en los laboratorios, cada laboratorio tiene, aunque sea muy preciso, tiene una diferencia de calibración que al final pues no da los resultados exactamente iguales de uno con el otro, eso está claro. Y también es verdad que la contaminación de haberlo tocado tantas veces, de elementos orgánicos que se han depositado como pólenes, etcétera, pueden alterar o sea, más que el fuego, Miguel, la veneración. Cualquier materia orgánica más moderna que se le haya podido pegar a esto, naturalmente. Así que de manipulación, hablar de manipulación o de fraude intencional, pues probablemente no. Probablemente no. Pueden haber pasado muchas cosas, incluso que se haya interpretado de otra manera este asunto, ¿no? Pero desde luego la alteración por elementos, por ejemplo, por haberse quemado, no. Tal vez el agua puede haber influido más porque haya arrastrado materia orgánica. Hubo agua sobre la sábana santa, sí. Hubo que apagar incendios. Miguel, esas fechas, 1260, 1390, ¿qué significan en tu opinión? Que creo que eres una de las personas que más dataciones de carbono ha hecho en este país, con momias y con un montón de cosas. ¿Qué crees que indica? ¿Qué puede ser esto si son esas fechas las de su creación? Pues se trata de una obra medieval. Está claro que no es, que la Sindone no es del siglo I, si eso se corrobora. Ahora bien, lo que insisto en esto, la cronología de carbono 14, que como digo es muy precisa y teóricamente no falla, aunque falla en algunas ocasiones, pues y nos indicará la cronología de ese trozo, de ese fragmento, y teniendo en cuenta habrá que eliminar los factores de contaminación, que por cierto ya se eliminan en gran parte en los laboratorios. Tampoco se considera, se hace una cosa así por la buena. Si eso es un recocido, da la fecha del recocido. Si eso es toda la sábana, dará la fecha de toda la sábana. Como siempre, perfectamente explicado. La cuestión es, ¿habrá que hacer nuevos análisis sobre directamente la imagen? Siempre serían destructivos, ¿verdad, doctor? Sí. Siempre. Siempre. Eso sí nos pone también en una tesitura que comprendemos que muchas personas no quieran tocar la imagen de la Sindone. Y que hubo laboratorios anteriores, hubo 7 laboratorios en total que decían que se podía hacer con análisis no destructivos. Y esos Michael Titt los dejó de lado. Cabe la posibilidad de que hoy en día se puedan hacer con esos hilos que han recogido en el mejoramiento de la sábana santa. Las incógnitas están clarísimas, ¿no? Y cada una con su poder. Es más, Juan, te voy a pedir que hagas una cosa, por favor. Tienes una especie de cintas adhesivas. Sí. Vamos a tomarlas y vamos a hacer como se hizo en la sábana santa. Max Frey hizo exactamente, Carmen, eso, ¿verdad? Sí, con las tiras de Scotch que está utilizando nuestro compañero, él vio que podía haber adheridas en la sábana pues algunos pólenes, restos de alguna planta, otras sustancias, y lo que hizo es lo que está haciendo Juan. Puso esas tiras de Scotch y sacó lo que eran los pólenes de diversas plantas que además nos van a decir en qué países o qué recorrido ha seguido el lienzo de Turín. Bueno, otra investigación apasionante. ¿Quedan más misterios con la Sindone? Vaya que sí quedan. Esos pólenes, lo que estaba sobre la sábana, daba más información y tienen que conocerla. Como si fuese un auténtico CSI del año 1973, Max Frey
suizo, respetadísimo y luego envuelto en historias bastante polémicas, toma muestras de la sábana santa y eso va al microscopio. Y este es el resultado. Este es el resultado de las muestras que toma. Max Frey llega a identificar 59 especies diferentes en lo que es la sábana santa. Está estudiándolas durante 9 años, incluso viaja a Oriente Medio en 7 ocasiones para recoger las plantas o los pólenes o identificar en antiguos herbolarios en qué zonas podían estar esas esporas. O sea, otro ejemplo de científico que se engancha al asunto de la sábana santa y cambia su vida. Totalmente. Cambia su vida porque además él era perito de la Interpol, era un reconocido doctor suizo y lo que hace desde entonces hasta su muerte, la investigación la deja porque ya muere, pero identifica varias esporas. Además, es muy curioso. Estas son algunas de las plantas que él identifica. Los nombres, tienen los nombres científicos, que son muy raros, pero te voy a decir más o menos en la zona donde él cree que han surgido, donde dice que la sábana santa ha podido impregnarlas, donde se han quedado en la tela. La planta 1, que sería salina, es de Jerusalén. Esta segunda planta, desértica, es muy común en el Valle del Jordán, además muy cerca del Mar Muerto, llega hasta ese punto. La tercera sería planta de parajes pedregosos recogida en Urfa. Urfa hemos estado nosotros hace unos meses. La antigua Edesa. Efectivamente, donde se cree que además fue expuesta y guardada en una muralla. Y el último pertenecería también a la zona de Urfa y Jerusalén. Se da en los dos sitios. O sea, elementos de lo que sería Tierra Santa dentro de ese sudario que aparece en Francia y después en Italia. La gran pregunta es, mucha gente estará pensando, ¿prueba del delito o prueba del milagro? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es el recorrido que ha podido hacer según las investigaciones de Max Frey. El recorrido sería el siguiente: Jerusalén, después sería Edesa, Constantinopla, puede que en Chipre, porque se cree que los templarios pudieron llevársela a Chipre durante un siglo, y después ya aparecería ya documentada en la zona de Francia, en Lirey, en Chambéry, y por último llega a Italia, hasta Turín. Bueno, esto yo creo que está en un punto de ebullición, en el sentido de que quienes crean en lo milagroso pueden hacerlo, quienes crean en un fraude, que para mí es igual de misterioso cómo se hizo y cómo no se ha repetido, también pueden creerlo. Entonces, ¿qué quedaría de toda esta investigación? Una última sorpresa. En mi opinión, una fabulosa sorpresa que quiero que contemplen con nosotros. El último gran misterio en torno a la síndone de Turín es este. Le llaman, Carmen, el Códice Pray. El Códice Pray, que está además en un libro que fue creado hacia 1192, 1195. Está escrito en lengua húngara, se conserva en Budapest y sería una de las cosas más curiosas que últimamente hemos encontrado, porque aquí vemos perfectamente el Cristo, ¿verdad?, con algunas de las cosas que nos encontramos en la sábana santa. Vemos que está sobre una sábana, sobre un lienzo, que además la posición de las manos es idéntica a la que tiene el hombre de la sábana. Y sobre todo con ese antebrazo que ahora estarán ustedes comparando con el de la sábana santa, que tanto dio que hablar por lo extremadamente largo, casi deforme. Se habló. Algunos dijeron que el individuo de la sábana tenía el síndrome de Marfan, una especie de extremidades muy largas, desproporcionadas. Y es curioso que en este códice aparece igual, la misma longitud. Tenemos a José de Arimatea, a Nicodemo y al joven Juan, que están unciéndole con lo que son los aceites, preparándole para poner encima la sábana santa. ¿Cómo se descubre esto? Bueno, pues una comisión húngara viaja hasta Constantinopla en el año 1150. En Constantinopla, Manuel II, que es el emperador, le enseña algunos de sus tesoros. Entre ellos se encuentra lo que dicen que es un sindón, que sería la sábana santa. Y entonces ellos, al volver a su país, reproducen lo que han visto. Y lo que han visto es esto. Sería esta primera parte, donde están preparándole para cubrirle con la sábana, y esta segunda, donde el día de Pascua, el ángel, lo tenemos ahí, encuentran, aquí la tenemos, la sábana. Esta sería la sábana que está enrollada y también está. Y hay un detalle bien curioso, Iker. Si vemos, en la sábana santa hay 3 puntos y luego uno más abajo que hacen como una L. Es de uno de los incendios que sufre ese lienzo.
Si tenemos en cuenta que ya están en la Sábana Santa y esto es de 1192, en 1192 ya han visto esa Sábana Santa, con lo cual los datos del carbono 14 variarían. Todo esto es anterior a la datación que da el carbono 14. Exactamente. Por lo menos casi en un siglo. Sí, porque estamos hablando de un libro de 1192-1195. Los datos del carbono 14 dicen 1260-1390. No queda duda de que han visto esa Sábana Santa precisamente por los agujeritos que ha dejado ya un incendio. Y esto sería, hablando de puntos, el punto final a esta investigación, a esta, yo creo, apasionante investigación, toma de muestras casi en el aspecto de encontrarnos cara a cara con un fenómeno físico, a diferencia de otros misterios de otro tipo. Esto está ahí, sigue siendo venerado y para algunos muestra la radiación de manera sobrenatural, incomprensible, de un cuerpo que debió ser muy especial y que por algún motivo que desconocemos dejó la marca de su resurrección en la sábana. Para otros hay ahí una especie de maquinación medieval que lo curioso que tiene es que no se repitió. Alguien que alcanzase esa tecnología, es raro que no lo hiciese con otro tipo de fraudes. Desde luego, lo que sí sabemos es que a día de hoy, yo creo, y podemos concluir así, ponerse como simples periodistas, sin quitar ni poner, delante de la síndone, es algo que impresiona. Y me gustaría quedarme, Carmen, tú lo has contado en el reportaje, con una experiencia personal. Cuando llegamos ayer éramos 400 periodistas, era la segunda vez que veíamos la Sábana Santa. 400 periodistas con cámaras de televisión, conocemos el bullicio que acompaña siempre a cualquier labor periodística, flashes, cámaras, y de repente, cuando vimos al hombre de la síndone, sea quien sea, el silencio que se hizo fue algo tan especial, tan impresionante, que sea lo que sea, lo que está ahí, irradia, impresiona y sigue siendo un auténtico desafío.